Bienvenidos, hermanos, pueden sentarse. Hermano Joel Junior, ¿está por aquí o ya salió? No está. Bueno, vamos a esperar que lo podamos ver. Yo ya ni con lentes miro allá atrás, ¿verdad? Pero trato de verlo al chaparrito, ¿verdad? Que está enorme, Dios lo bendiga. Si en un momento aparece, por aquí me lo hacen llegar al frente. ¿Dicen amén, hermanos? Pásale, Joel Junior, Dios te bendiga. Joel dio el paso de obediencia en octubre 22, se bautizó. ¿Cuántos dicen amén? Y por razones que olvídese, muchas ocupaciones de la iglesia, hoy queremos entregarle su certificado, que es un papel nada más, pero el nombre de él está en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Como el cada uno de ustedes. Así que felicidades por la mejor decisión de tu vida, hermano. Muchas gracias. Y me dio mucho gusto porque Dios está inquietándolo. Se me hace que este ingrato va para el ministerio a Cuba. Solo Dios sabe, amén. Dios te bendiga, Joel. Dele palmas al Señor por la vida de Joel. Y gracias a todos los hermanos en la oficina, los trabajos. Seguimos orando por nuestra hermana Liz. ¿Dicen amén, hermanos? Ella está recuperándose muy bien, gracias a Dios. Así que seguimos orando los unos por los otros. Y esta semana que vamos a estar fuera, esperamos que estén orando por nosotros, amén, que el Señor nos guarde y podamos ser de bendición allá a nuestros hermanos. ¿Cuántos van a estar orando, hermanos? Necesitamos esa oración porque en verdad cuando uno está allá, uno no sabe lo que Dios lo va a mover a hacer y necesitamos esa dirección del Señor. Quiero en esta tarde dedicar esta escritura, esta palabra que a cada uno de los que leen la escritura, quiero invitarlos a promover más la lectura en sus vidas y créamelo, eso le va a bendecir mucho. Hay una escritura que queremos compartir en el Antiguo Testamento y la mayoría de nosotros hemos oído por años una escritura que sin duda alguno se recuerda. ¿Alguien se recuerda que dice Jeremías 33:3? Gracias, hermana Pati. Seguro que sí. Son escrituras muy importantes. Y quiero hablarles en esta tarde sobre esa misma riqueza que tenemos en Dios, en su palabra. Y como lo hemos estado explicando, hoy por hoy esta riqueza está en vasos de barro en la iglesia. Hoy en cualquier lugar del planeta donde se predica a Cristo, donde cualquier persona habla con alguien del Señor, lo que está compartiendo es riqueza. ¿Dicen amén? Riqueza de Dios y que es ofrecida a través de su pueblo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces te invito para que nunca te minimices, ni pienses que tu participación no es importante. Siempre es importante. La acción del Espíritu Santo a través de ti para bendecir a una persona, créemelo, cambia el rumbo de la vida, de muerte eterna sin Cristo a vida eterna con Cristo. La diferencia de esa decisión muchas veces está en que tú y yo compartamos el Señor, amén. Así que en la escritura de Jeremías 33:3 quiero invitarlos a la palabra clama a mí, clamar al Señor. Y como vamos a estar viendo un tipo de clamor del pueblo de Israel en la antigüedad, quiero dedicar este mensaje a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos en la distancia, pero sobre todo a los que oran, todos los que han estado orando aquí en la capilla durante todo el mes. Algunos han estado presentes, otros no han estado, pero han estado orando en casas.
Y yo solo quiero animarte y decirte que nuestra oración cambia a veces y a veces no nos damos cuenta. Y yo sé que ahorita la vas a ubicar. Por ejemplo, Jeremías dice, clama a mí. Esa palabra que el Señor trajo a él y la comparte. Clamar es algo, un momento que conlleva súplica, alta voz, socorro, auxilio. Clamar es algo más que orar. ¿Dicen amén? La oración, ya entendemos, la oración es una plática con Dios. Lo hemos dicho muchas veces, en la escuela primaria nos enseñaron, una oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento o una emoción. Pues también cuando venimos a orar, es lo que hacemos, una plática con el Señor. ¿Cuántos le platican al Señor lo que sienten? ¿Verdad? Momentos de paz, de tranquilidad, uno ora. Pero clamar va más allá. El clamor tiene que ver con situaciones donde hay desespero, con mucho respeto, cuando hay un incendio, alguien sale corriendo, pide auxilio, alguien pide agua, ¿verdad? Y situaciones que elevamos nuestra voz con desesperación y estamos buscando a través de ese clamor la ayuda. Muchas palabras, en otras palabras, es algo urgente y lo hacemos con gritos. Así que la diferencia entre orar y clamar es algo poquito diferente, pero va al mismo lugar, dicen amén, al mismo Señor, clama a mí. Estoy compartiendo esto porque lo voy a llevar con un recorrido breve sobre el pueblo de Israel en los días de los jueces. Usted puede encontrar un cierto jugar del pueblo de Israel, no muy serios con Dios, y no todos. Había algunos, como en cada lugar, unos pocos, la Biblia lo llama un remanente del pueblo de Israel. Entre ellos hubo personas siempre fieles, pero hubo muchas que eran muy variables y, por supuesto, se olvidaban de las cosas del Señor. Así que te invito a hacer unas notas. Y el capítulo 2 de Jueces, leemos en el verso 6 del capítulo 2, había terminado el ministerio y el trabajo de José. José fue aquel personaje que fue vendido por sus hermanos, ya conocen la historia. Al final de todo, el Señor lo puso como un gran líder. Murió de 110 años. Y según lo que la Biblia nos enseña, en todos los días de su vida, con su liderazgo, dirigió al pueblo. El pueblo se mantuvo en comunión con Dios, no olvidando los beneficios de Dios. Pero murió José. Todo su tiempo, tanto los ancianos de su liderazgo y el pueblo, sirvieron al Señor. Tan pronto murió José, y después de él y de los que quedaron de él, escuche bien, se levantó una generación que no quiso saber más nada de Dios ni de los hechos de Dios. Al compartir todo esto le estoy hablando porque los tiempos presentes de alguna manera son muy similares a esta repetición y conducta de gente que conoce a Dios. Así que, en una palabra dice, hizo lo malo el pueblo ante los ojos de Dios. Note bien, ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita nadie andarse cuidando de nadie. No, es que lo que hacemos que está mal, Dios lo ve. Así de sencillo. Y dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, punto. Y cuando vemos en este capítulo 2, vemos conductas donde al olvidarse de Dios, tomaron las conductas de sus pueblos alrededor, sus vecinos.
terminaron olvidando a Dios y dedicándose a hacer oración a ídolos. Y esto provocó más de una vez el furor, la ira del Señor. Muchas personas no les gusta leer el Antiguo Testamento porque hablan de Dios es amor nada más, pero se olvidan que Dios es fuego consumidor también. Entonces, la Biblia es clara, nos deja ver cómo el Señor nos ofrece sus bendiciones, pero también Él no esconde las consecuencias de nuestros errores y horrores. Ahora bien, cuando estaban en la condición y la ira del Señor venía, dice que donde quiera que se movían, la mano del Señor estaba contra ellos. Y de la manera que la Biblia lo dice, que la mano de Dios estaba contra ellos, dice para mal. O sea, en otras palabras, la corrección de Dios también viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y para mal de quién? Para mal de ellos. En el capítulo 2, verso 18, dice que Jehová les levantaba jueces y los libraba de sus enemigos. Pero tristemente, mientras ese juez que Dios levantaba, que los libraba de sus enemigos, se mantenían ahí. Pero tan pronto moría ese juez y ellos volvían otra vez a corrompirse, dice claramente la palabra. Así que era un juego continuamente. Pero la forma en que el Señor hacía misericordia con ellos es que ellos provocaban la ira y después que ya las cosas estaban muy mal, clamaban. ¿Y sabe qué? La misericordia de Dios los oía y el Señor les enviaba jueces que los libertara. Cuando tenga el tiempo y se dedique a leer los primeros capítulos de Jueces, quiero que vea en la palabra para que usted se regocije y va a ver precisamente hombres que Dios levantó, esos jueces, para dirigir al pueblo. Y por un tiempo caminaban, algunos por algunos años, otros muy pocos años, otros por muchos años, pero seguía siendo el juego. Y Dios, que es tan maravilloso, nos da lecciones tremendas, porque ahí en medio de la situación en que ellos vivían y hoy vivimos nosotros, cuando Dios ve hombres y mujeres serios, Él levanta, escúchame bien, de entre su propio pueblo, levanta gente que nos sorprende. ¿Cuántos lo creen? A veces nosotros queremos hacer un patrón de la conducta de las personas, ver que es muy jugoso, llega, Dios te bendiga, gloria a Dios, y habla de un modo que, te es bien espiritual. Y luego aparece otro que es tranquilito, Dios le bendiga. No, este está muerto. Y juzgamos a las personas. Pero hay un Dios que está observándonos a todos, dicen amén. Lo importante es clamar a Él. Y cuando clamamos, agárrate, porque Dios nos da sorpresas. En el capítulo 2, verso 18, dice que el Señor era movido a misericordia. Escúcheme bien, y ahora hay otra palabra importante. Vimos lo que es oración en paz, tranquila. Vimos lo que es clamar en desesperación. Pero ahora en el verso 18, vea cómo Dios responde cuando nos quejamos, donde ni clamamos, ni oramos, pero nos quejamos de alguna manera. Y ahorita vamos a entender, porque de ahí más de alguna vez hemos estado todos. Dice, porque Jehová era movido a misericordia, es que le levantaba a esos jueces por causa de los que los oprimían y los afligían. Hoy sigue la lucha, hay quien nos aflige y nos oprime. Y no meramente son las personas, son espíritus malignos que vienen y quieren hacer daño a las personas.
Y la palabra que dice en este capítulo 2, verso 18, que el Señor era movido a misericordia por los gemidos de ellos. ¿Alguien ha gemido alguna vez? Vamos a entrar poquito en esto, un poquito, sin muchos detalles. Yo he gemido alguna vez por dolor de riñón que nunca en mi vida lo había tenido y lo tuve. Ay, Señor. ¿Alguien ha tenido dolor de riñones? Pues soy el único, gloria a Dios. Que les voy a poner así, hermanas con dolores de partos. ¿Cuántas tuvieron los hijos con dolores de partos? ¿Y por qué gritaban tanto? Un gemido, ¿verdad? Así que hay oración, hay clamor y hay gemir. Pero gózate que el Señor dice, sus oídos están atentos al clamor, al gemido de su pueblo, y están atentos sus ojos sobre sus hijos. Si habláramos de quién nos oprime hoy, quién nos aflige, definitivamente no estaríamos hablando de ningún primo, pariente o vecino. El que viene y atormenta a través de la mente es el maligno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando avanzas en la lectura de este capítulo 2, vas a encontrar ese juego del pueblo de Israel. Dios levantaba jueces, se movía misericordia por el clamor de los que gemían. Con cuánta razón dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. En el capítulo 3 de Jueces, Dios, en esta repetición de juego, los entrega. Más de una vez los entrega en manos de sus enemigos, por insistir en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y en el capítulo 3, del verso 5, dice que habitaban entre ellos, puesto que ellos se envolvían en las prácticas y creencias paganas. Llegó un punto donde vivían entre ellos, mezclados. Yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a ver algo más allá, porque si bien hoy estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Dicen amén? Para ellos en ese tiempo, Dios, para probarlos, les deja que realmente se muevan entre gente pagana, entre gente que no cree en Dios. Y solo le voy a dar algunos de los nombres, que hasta los nombres están medio feos. Dice que entre ellos estaba el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Tan feos todos, ¿verdad? Y todas estas personas eran costumbres de los pueblos vecinos. Adoraban al dios Baal. En las prácticas, ya sabe, hacían sacrificios humanos de los niños, idolatría, inmoralidades con la diosa Astarot, y bueno, una serie tremenda de cosas. Y Dios permite que ahora estén en medio entre ellos. En otras palabras, ¿quieres pertenecer a este mundo? Órale, pues ahí te va. Y Dios los entrega a esta situación. Algo que el Señor hacía como lo hizo con José y con otros personajes. Voy a mostrar ahorita a Otoniel y a otros personajes que Dios los levantó como jueces de Israel y trajeron al pueblo hacia Dios, se volvieron a retomar su lugar. Y cuando venían los enemigos, estos ataques, estas culturas diferentes, dice que Dios arrojaba a sus enemigos. La historia no cambia en el sentido de clamor. Clamaban al Señor y el Señor venía. ¿Y qué hacía el Señor? Arrojaba a sus enemigos de entre ellos. En otras ocasiones vas a encontrar leyendo en el libro de Jueces que el Señor los vencía a través de ellos mismos, levantando un líder, un libertador. Pero Dios estaba ahí siempre. Solo que en este punto del capítulo
3 de Jueces y el verso 5 hace encontrar que Dios permite. En otras palabras, ¿te gusta entrar en las prácticas de ellos? Bueno, pues ahí están como vecinos. Y la clave dice que porque olvidaron a Jehová, se volvieron a hacer lo malo. Lo más tremendo del pueblo es que entraban en las prácticas poco a poco, pero al final, ¿sabe qué? Terminaban como servidores de sus enemigos, como esclavos. Y ya para este punto eran, dice, 8 años los que duraron como esclavos. Sin embargo, en el verso 9 del capítulo 3, vuelven a clamar. Ahora, ¿quiénes claman? El que anda extraviado ni se acuerda, pero siempre hay inocentes entre el grupo. Hoy mismo tenemos familias, cada uno tenemos familias, ¿dicen amén? Yo tengo hijos que no son convertidos. ¿Alguien tiene hijos que no son convertidos? ¿No es cierto? Y son nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer? A seguir orando. Pero en una familia hay un remanente también. A veces eres tú, eres 2, somos 3. Y con uno que clame al Señor, la misericordia de Dios es grande. ¿Dicen amén? Muchos piensan a veces que la estamos pasando bien suave porque pues, todo está en control, ¿verdad? Y me decía una vez alguien, dice, yo estoy tan seguro que ese mal que yo, o esa tentación que no puedo vencer, yo creo que toda la vida nunca la voy a vencer, pero Dios es bueno y misericordioso y miro que todos me bendice. No te equivoques. Hay algún remanente en tu familia que está orando, está clamando al Señor. ¿Dicen amén? Dios ha escuchado la oración de madres, de padres, en diferentes situaciones, y ahí está su misericordia. Y Él responde y nos da sorpresas tremendas. Así que después de estos 8 años de servicio como esclavos, dice, clamaron al Señor. El capítulo 3, verso 9, vas a encontrar que el Señor levantó a un personaje, un libertador entre ellos, así dice la Escritura, de entre ellos, de entre los hijos de Israel. Es decir, entre los mismos que hacían lo malo delante de Jehová, entre ellos alguien clamó y de entre ellos el Señor levantó un líder. Muchas veces no sabemos a quién, pero el Señor sí sabe. Él sabe hacer las cosas bien. Y en este caso encontramos a un personaje llamado Otoniel. Y Dios lo levantó. Ahora escuche bien la palabra. Cuando hay clamor, Dios levanta. No quiere decir que tú y yo promovemos a alguien. ¿Dicen amén? No se trata de compadrazgos ni recomendaciones. A veces cuando personas nos visitan aquí en la iglesia como visitantes, me dicen, pastor, me ha gustado, ¿me puedo quedar? Claro que sí. ¿Le traigo una carta de recomendación? No. En 3 meses tú ya te recomendaste aquí, no te preocupes. Porque uno solito se recomienda, dicen amén. No necesita andarse recomendando por nadie. Entonces, sorpresas, Dios levanta de allí. Levantó a Otoniel. Y quede bien claro eso, que es Dios el que hace el trabajo después de que clamamos. En el tiempo que estoy hablando de Jueces, el Espíritu de Dios no moraba en las personas. El Espíritu de Dios bajaba sobre personas y regresaba. ¿Dicen a ver? Podemos recordar un Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Venía el Espíritu del Señor y tomaba una fuerza sobrenatural. Porque precisamente la presencia del Señor es sobrenatural. Y el Señor hacía a través de ese instrumento su tarea para proteger a su pueblo. Otoniel dice que cuando el Señor lo levanta, él inmediatamente, el Espíritu del Señor vino sobre él. Inmediatamente, ese levantar de Dios produce el liderazgo, produce la acción, la estrategia. Y cuando tú lees esto, dice que inmediatamente se fue a la batalla con la gente que el Señor puso, se fue a la guerra.
Y ganó la pelea, ganó la batalla. Vas a encontrar que reyes fueron vencidos, reyes que aún se unieron con otros para venir a acabar de un solo golpe a Israel. Pues con todo y las ayudas que traían, el Señor usó a Otoniel. Y gózate con este dato. Cuando eso terminó, 40 años reinó Otoniel. Y el pueblo se mantuvo sirviendo a Dios. Entonces venía un evento tras otro y Dios levantaba. Pero el pueblo como que seguía. Y pasaba esto, que una generación no le hablaba a la siguiente generación. Venía una generación y pues ya solo agarraba lo que podía de aquí y de allá. Y se perdía la bendición del Señor. Después que murió Otoniel, en el capítulo 3, verso 12, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y quiero que note cómo es que Dios trabaja. Uno de los líderes paganos que no eran del pueblo de Israel era Eglón, rey de los moabitas. Y este personaje, escuche bien, Dios lo fortaleció. ¿Para qué? Para ir contra Israel. Pastor, pero Dios, sí, Dios permite. Y estamos hablando de esa conducta mala, negativa, entonces Dios permite. Y la palabra que usa aquí fortalece a este personaje. Este es el que junta a dos grupos de otros reyes y vienen y hieren a Israel. Dice que tomaron una de las ciudades llamada de las Palmeras. ¿Y sabe por cuántos años ahora el pueblo sirvió? Por 18 años. El anterior, 8. Este 18. Y quiero llamar tu atención a esto. Que cuando se vive en una manera bajo esclavitud de diferente tipo y servicio a lo que no es Dios, se hace un estilo de vida. Y llegas a entender, a veces si nos descuidamos, como que nos conformamos. Oh, yo creo que esta es la manera que Dios me ha dado para vivir. No, eso no viene de Dios. Son los resultados mismos que uno acarrea cuando insistimos en esos estilos de vida. Y entonces lo estamos viendo en repetición. Volvieron a clamar el pueblo de Dios después de esta experiencia de 18 años. Vuelvo a repetir, el remanente, los pocos, los que no negociaron su relación con Dios. En el capítulo 3, verso 15, dice, clamaron a Jehová y el Señor los oyó. E inmediatamente les levantó un libertador, otro. Su nombre es Ahod, A-O-D, Ahod, hijo de Gera. Y llamo mi atención a esto, o llamo su atención a que la Biblia declara que su nombre era Ahod y era zurdo, mano izquierda. Le estaba diciendo ayer a una de las hermanas aquí de la iglesia que es izquierda, Dios la bendiga. Yo me gozo ver cómo lo escriben con la izquierda todo, hasta atraviesan el cuaderno, no sé cómo, ¿se han fijado? Y yo digo, ¿cómo pueden escribir? No, ellos de lo más felices. Y dirigen y cocinan, y no sé si también corrigen con la izquierda, así, 2 que 3. Decía mi abuela, perdón, mi suegra, gaznatao, algo así. Gaznatazo, decía. No, mi abuela decía, te voy a dar un moquete. Son diferentes palabras. Pero este Ahod era zurdo. Y aquí es donde nos da sorpresas. Al menos en nuestra cultura de hoy, no es muy normal ver un zurdo. Pero cuando los hay, pues hay que aplaudirles, ¿no? Oímos de peloteros, ¿no? Beisbolistas,
y diferentes personajes en el deporte, pero aún dentro de las familias. ¿Habrá algún zurdo que no conocemos aquí en la iglesia? Para bien, no se asusten. Hermano Chito es zurdo. Hermana Milagro, ¿dónde está hermana Milagro? Allá está, es zurda la hermana Milagro. Pero es bien derecha en la oficina, gloria a Dios. Dios la bendiga, no, qué bárbaro. Al lado, a la par con la hermana Liz, hacen un trabajo excelente, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que ahora, vuelvo a repetir, Dios levanta. No se te olvide, Dios es el que levanta. Y cuando Él levanta, Él ya tiene un plan. Dios no anda haciendo cosas al vapor. El Señor ya tiene programas hechos. Hay plan de Dios, dicen amén. Toda la Biblia, desde Génesis, tú abres Génesis y empiezas, y hay un plan de Dios. Por eso decía hace 3 semanas, hay una instrucción, una agenda que seguir. Si la seguimos, gloria a su nombre, vamos a ser los más bendecidos. Cuando el Señor escucha el clamor, dice, y levanta a este personaje, Ahod, hay un proceso que podemos ver en la Escritura, porque inmediatamente se enfoca la Escritura en Ahod y dice que este hombre se había hecho una navaja, un cuchillo de 2 filos, para que me entienda. Un puñal de 2 filos. Y eso es un proceso. ¿Cuántos afilan en sus casas todos los cuchillos? Pero nomás por un lado, ¿verdad? Cuando la Biblia menciona de Ahod que había hecho un puñal de 2 filos, todo eso me lleva a pensar, este ingrato era ambidiestro, porque también conozco personas ambidiestras, pueden tirar una piedra con la mano derecha igual que con la izquierda, pero no todos. Hay actividades que es con la derecha, por lo general. Y cuando la Biblia menciona que este hombre se había hecho, es decir, no en el momento, ya se había preparado. Póngamelo así, quizás él no sabía nada, amén, pero Dios lo levanta y él ya estaba listo. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe a quién va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Muy a pesar de la opinión de los demás, el Señor sabe quién va a ser útil. Si hablamos de Pablo, Ananías dijo, no, este hombre ha hecho mucho mal, arrastró cristianos y mató gente. No, este hombre no. El Señor le dice, tú ora por él, porque instrumento me es este. ¿Qué le parece? La lógica nos dice muchas veces, este sí, este tampoco, aquel tal vez. Y nos equivocamos. El profeta Samuel se equivocó escogiendo a David, buscando al parecer, y el Señor le dijo, no se trata de guapos ni rubios, se trata del que yo tengo misericordia, dicen amén. Así que, ¿quién iba a imaginar que un zurdo llamado Ahod, que Dios decide levantarlo? E inmediatamente dice que este hombre, cuando el Señor lo levanta, ya tiene preparada ese puñal de 2 filos y agarra, dice, y se lo ciñe en el lado derecho, debajo de su vestido. El plan de Dios es que inmediatamente hay una instrucción, llaman a Ahod, le dicen, oye, necesitamos que vayas a ver al rey Eglón. La lógica sería, ¿qué le veo a este hombre si es el más malvado contra nosotros, el que tanto daño nos ha hecho? No solo él, junto a otros más, y nos ha herido, nos ha acabado de alguna manera. No hay ningún argumento, simplemente, Ahod, necesitamos que le lleves un presente al rey Eglón. Amén. Le dan el presente y sale. El rey Eglón no tiene preocupación, puesto que ya los tiene bajo su esclavitud, bajo su servicio.
que viene uno más a traerle un presente, pues es normal. Regularmente la gente que tienes sometida, controlada, póngale todas las palabras, y quiere darte un presente, y tú sabes que los tienes vencidos, no hay ningún problema. Bueno, sí, que venga, pues. Y llega Ahod con su presente, y el rey, por supuesto, tiene sus sirvientes, sus guardias. Rey, te traen aquí un presente del pueblo de Israel. Adelante, que pase. Y llega este hombre. Pero lo que quiero decirte es que cuando Dios te ha levantado, te ha hecho hacer preparativos que a veces ni tú ni yo entendemos, pero hay un plan de Dios adelante. Ahora solo está siguiendo de alguna manera esa dirección de parte de Dios. Recuerde que el Espíritu de Dios bajaba sobre los personajes. ¿Dicen amén? ¿Para qué bajaba? A lo mismo que hace hoy. Él dirige a toda verdad y a toda justicia. Ahora se está moviendo de una manera tan eficaz. Y una vez que está frente al rey, está en su privacidad, donde lo tienen, su sala de verano. La Biblia toma detalles. No estaba ni en el palacio ni en un lugar específico, está en un lugar privado. Le avisan, ahí viene un presente, que pase. Llega y llega con él. Hay sirvientes y él le dice: rey, te traigo un presente, pero también te traigo palabra secreta. Y el rey dice: oh, ok, cállate, ya no digas más. Y él le dice a los demás: retírense. ¿Va a hablar conmigo en secreto? Y se retiran, cierran las puertas. La Biblia describe a rey Eglón como un hombre obeso. Con una palabra dice: era un hombre muy grueso. Estaba sentado. Después que le dijo: te traigo palabra secreta, fue que echó a los demás. Una vez que estaban solos, entonces Ahod le dice: rey Eglón, traigo palabra de Dios para ti. Pues con todo el peso y lo gordito que estaba, se puso de pie, tan solo oír que traigo palabra de Dios para ti. Quiso que no se le cuadró al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y se acerca a Ahod. Yo creo que él está pensando: me va a hablar al oído, porque como dijo que es palabra secreta. Así que todo está preparado. Se acerca Ahod hacia él, y cuando va a oír la palabra, dice la Escritura que Ahod, el zurdo, cruza su mano izquierda, la extiende, agarra su puñal, y allí cerquita, mire, tómala. Le atascó la daga en el vientre. Dice: con todo y puñal, con todo y empuñadura, perdón. Le vació los intestinos, ahí mismo. Pastor, ¿Dios quiere que hagamos eso? No, escucha bien. Estamos hablando, Eglón, los sirios, los filisteos y todos aquellos enemigos del pueblo de Israel son sinónimo de Satanás. Son sinónimo de quien te aflige, de quien te oprime. Y Dios no nos creó para estar bajo esclavitud. Dios nos creó para alabanza de su nombre. ¿Dicen amén? Satanás busca a quién destruir, a quién derribar. Esa es su tarea. Y usó a esos reyes de la antigüedad, sus estilos de vida miserables y nocivos. Y muchos que se descuidaron los tomaron. Como hoy mismo hay mucha gente que no puede distinguir entre lo correcto y lo correcto, entre lo blanco y lo negro, entre lo verdadero y lo falso. Hay filosofías y teologías baratas que están hablando de Dios y te están haciendo una mezcla terrible, donde gente acepta: este estilo de vida es bueno. Cuidado, Dios te quita a sus enemigos
Pero cuando insistimos en eso, entonces no los quita. ¿Dicen amén? Los deja, ¿para qué? Lea bien el Jueces. Los deja para probar al pueblo de Israel. Los deja para probarnos. ¿Dicen amén? Lo importante es que si oramos, clamamos y gemimos, se vale. ¿Qué quiere decir? Que esos momentos de oración, de clamor y de gemir son una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos estado en situaciones difíciles? ¿Dicen amén? A veces que no decimos palabra, pero solo gemimos. Oh, y gózate, el Señor escucha todo. El Espíritu Santo que mora en la vida del creyente nos hace decir, escuche bien, palabras indecibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás gimiendo delante del Señor por la angustia, la aflicción, lo que sea, pero estás clamando o estás llorando, gimiendo delante de Él, el Espíritu Santo se convierte en intérprete tuyo y mío, y Él gime a Dios. Lo que tú y yo no podemos decir, Él se lo explica a Dios. ¿Qué te parece? Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es maravilloso lo que el Señor hace. Entonces, cuando leemos esto, que dos filos preparó ese puñal, esa daga, y logró destruir al enemigo del pueblo del Señor, lee la historia enseguida. Cuando Ahod terminó con Eglón, se escabulló, se escondió. Los guardias estaban esperando y se tardaron en abrir. Decían, no, pues está descansando, está cubriéndose sus pies del frío, cualquier cosa. Pero pasó el tiempo y no. Y abren las puertas, toman la llave y entran. Y está en tierra muerto Eglón. Todo ese tiempo, Ahod, casi, por decir así, en sus narices se escapó y se fue. Eglón regresa con el pueblo de Dios y les dice, Dios ha entregado a nuestros enemigos a hoy. Y si tú sigues leyendo la Escritura, entonces se levantaron y a todos los que los tenían oprimidos los destruyeron. Los enemigos del pueblo de Israel, los que se habían unido con Eglón, la Biblia los declara como hombres valientes y hombres de guerra. ¿De qué estamos hablando? Gente que sabía la estrategia de la pelea. Sin embargo, con todo lo que tenían, cuando el pueblo clama y Dios escucha y levanta al líder, viene el pueblo y no importa qué capacidad tengas, el Señor honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Lee la Escritura, más de 10,000 hombres acabaron y eran puros de este calibre, expertos en pelea, expertos en batalla. Ahora, regreso con esta palabra, ya estamos por terminar. Eglón, traigo palabra de Dios para ti. Cuando Eglón metió el puñal, esa era palabra de Dios. Palabra de Dios de victoria, palabra de Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso? Yo sé que el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento. Efesios capítulo 6, 16 y 17. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios estaba dada para vencer y destruir a los enemigos. Usó a Ahod. Hebreos 4:12, escuche bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, dicen amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde, hermanos? Esto es lo que el Señor vislumbraba en la antigüedad. Lo que Él hizo vislumbraba lo que iba a hacer hoy. Hoy por hoy no se trata de ir a agarrar un enemigo y agarrar un arma y acabarlo. Pero lo que debe quedar bien claro que el Espíritu Santo nos recuerda que su palabra es espíritu y es vida. Pero también es protección de Dios, dice amén. Cuando tú y yo la tenemos, no importa en qué circunstancias estemos, la damos y somos más que vencedores ante cualquier circunstancia. Si te animas a seguir leyendo Jueces, por ejemplo, vas a encontrar un Samsón que Dios levantó y que para él era algo diferente. Le permitió el pelo largo como una señal y la presencia del Espíritu de Dios para recibir esa fuerza sobrenatural. Te vas a encontrar otro personaje, un jovencito llamado Samgar. Jovencito. Y cuando los enemigos del pueblo de Israel venían, Dios levanta a este muchachito Samgar. Es una escritura muy pequeña que vas a encontrar en la Biblia, pero tú te vas a asombrar que este hombre anda en el campo y de la misma herramienta de la yunta, del buey, de lo que trae, vienen los enemigos y el Señor lo usa y lo levanta. Y dice, con un pedacito de vara, se llama aguija, una vara de aguija. Hace de algún árbol bastante duro que no se quiera fácil. Hazme favor, con una varita mató a miles de filisteos. ¿Está ahí o no está la palabra del Señor? Ese es el punto. Lo que pasa es que necesitamos leer. Por eso les digo que eso está mejor que Hollywood. Esto está mejor que las películas. Aquí hay de todo. Hay una enseñanza profunda, hay sorpresas de lo que Dios hace. Tal vez alguien nos vea como un zurdo, amén, y piense que no podemos hacer mucho. Tal vez Dios nos mire, alguien nos mire calladitos y no hacemos ruido. Agárrate, Dios escoge lo que el mundo desprecia. Dice que lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dicen amén. Te invito a que nos pongamos de pie en esta tarde. Amén. Y nos vamos a ir meditando en la palabra y con esa búsqueda de toda esta riqueza de su palabra. Pero también antes vamos a dar gracias a Dios por los ofrendadores. Amén. Con la emoción de que el pastor se va, hasta la ofrenda se olvidó. Pero yo ya me acordé, me acordaron más bien, gloria a Dios. Dios bendiga a los dadores alegres. Cada uno dé gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Primero que nada, Señor, gracias por esta palabra, por el lugar que nos dejas ver, en lo que nos conviertes en hombres y mujeres valientes, que nos das estrategia, nos das dirección para vencer al enemigo de nuestras vidas. Pero al vencerlo, no solamente es de vencerlo, liberamos a mucho pueblo. Así como Israel era bendecido por un hombre y una mujer que tú levantabas, muchos eran los bendecidos. Hoy, Señor, compartimos tu palabra a una persona y a veces se han ganado familias enteras. Tú sigues bendiciendo. Por esa razón, Señor, te damos gracias por usar nuestras vidas. Y también te damos gracias por los ofrendadores que al ofrendar, Señor, contribuyen para el sostenimiento de esta obra, Señor, y el engrandecimiento de tu reino cada día. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los hermanos y enseguida nos despedimos. Hermanos, les rogamos entonces que se mantengan orando por nosotros. Vamos a estar aquí el miércoles en la capilla, al mediodía en adelante. Vamos a estar preparando las maletas. Llevamos herramientas para los hermanos, para la obra, porque allá no hay ni un martillo ni unas pinzas. Llevamos a cosas que ellos necesitan, ¿verdad? Y ya en la tarde estaremos saliendo para el aeropuerto.
Para la hora del culto, por supuesto, nosotros ya vamos a estar allá. Pero cuando lleguen al culto, sigan orando por nosotros. Amén. Así que en esta tarde, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y Dios honre sus vidas, su fidelidad en esta obra. Dios los guarde. Amén. Sí.